2 de septiembre de 2018, Cross Battle de Pravia, Asturias. Carrera increíble en lo que yo he visto hasta ahora, obstáculos novedosos, al menos para nosotros, muchos de ellos muy técnicos y difíciles. Es posible perder aquí la pulsera no en uno, sino en varios obstáculos. Muy divertida en cualquier caso, creo que ha merecido la pena hacer este viaje tan largo. Ya os contaremos cómo nos va. ¡Au! Y así, con un speaker de lujo, comenzamos esta, para nosotros los hermanos, nuestra primera edición de la Cross Battle, con una subida empinadísima, nada más salir, seguido de unos túneles paradisíacos cubiertos de vegetación y con una bajada igualmente muy escarpada para llegar al primer obstáculo, transporte de garrafa de unos 25 kilos, calculo yo. Y aprovechando, una vez que terminamos este tramo liso de carretera, pues subimos un poquito el ritmo para ver hasta dónde somos capaces de dar de sí. Llegamos al casco urbano, la plaza, primer pase por la plaza de la localidad, donde tenemos una pequeña primera acumulación de obstáculos. Ese koala que hemos visto, aquí en solamente 2 golpes, vemos como Rubén pasa ese tubo deslizante. Muro vertical que nos lleva a continuación a unas bañeras que, aunque incomoda un poco luego la carrera, pero con el calorcito que hacía, pues la verdad es que apetecía. Pasamos 4 bañeras y salimos de nuevo ya de la plaza, nos dirigimos a la zona de campo de nuevo. Entramos en el parking ayudándonos para esta bajada de estas cuerdas que tenían ahí colocadas. Pasamos delante de la furgoneta de los inhumanos y llegamos a otra acumulación de obstáculos, a cada cual más original. Aquí este manillar que bajaba deslizando por este tubo descendente, pero con tropezones de vez en cuando que obligaba a dar ese saltito tipo escalera de salmón. Pajareras, muy cortito, tan solamente 4, que si colocaba las 2 primeras eran solamente 2 cambios, pero bueno, aún así hay quien en este obstáculo echa su tiempo. Regresamos los palos a su sitio y otro obstáculo también muy novedoso, muy original. Este rodillo en el que tenías que con los pies ir enrollando un neumático que estaba atado con una cuerda y después llevarlo otra vez hasta que la cuerda quedara extendida para que quede preparado para el siguiente. Escalera de palos y cuerdas que nos llevan a otro obstáculo muy original. Pegboard con agujeros arriba y abajo alineados de 2 en 2 y con un eje central que la convierte en un balancín, esta pegboard basculante. Ahí vemos a Nilton que se ve mejor, está mejor encuadrado. Ahí tenemos cómo hay que aguantar el tirón cuando llegamos ahí. Y ahí tenemos a Pedro pasando las anillas tipo Monkeys, y es que unos minutos antes de comenzar la prueba robaron las anillas. Vándalos, como vemos, los hay en todos lados. Rocódromo colgante aquí de este tablero que daba paso directamente a estos aros, que sabes que bueno, que lo vas a pasar, pero hay quien lo pasa más deprisa. Son obstáculos en los que se pueden ganar algunos segundos si tienes la habilidad suficiente. Y por fin a sentirnos como un auténtico Tarzán. Estábamos comentando cómo en la televisión, en Ninja Warriors, hay tanta gente que falla un obstáculo parecido, el de agarrarse a la red. Estábamos temerosos de que no falláramos nosotros ahora y no, resultó bastante sencillo agarrarse a ella. Después de pasar esas velas japonesas, esos tableros que tenían unos topes abajo, tenemos estas jaulas que tenían un vaivén que obligaban a coordinar un poquito y sobre todo a tener cuidado a la hora de soltarla porque el peso venía sobre uno. Paramos aquí para lanzar el martillo. Os pongo directamente el intento en el que acerté, porque lo tuve que hacer 3 veces. Y ahora llegamos al kayak. Teníamos la experiencia de 2 días antes que habíamos hecho el descenso del Seyat y pasó perfectamente la boya en solitario, pero entramos aquí en una pista de coches de choque, tal parece. Fui abordado en varias ocasiones. Ahí tenemos el primero, pero no sería el último. Insisten. Y toma más por si no has quedado conforme. Pero espera que todavía vendrá alguno más. Pues nos reímos mucho, la verdad. Opté por dejarlos pasar. Digo, venga, pasar delante. Y me obligan a frenar. Después de encallar, optamos por hacerlo al revés. Me dejaron pasar a mí y esta vez ya sí. Aparte de reírnos mucho, ya no hubo más colisiones.
Muro de ruedas, muy sencillito, muy atadas todas, varias pozas secas y la última con un poco de agüita de color, no es barro, es colorante que le habían echado algunas pozas. Obstáculos de suspensión también, una acumulación aquí muy bonita, tenía unos agarres bastante cómodos, muy gruesos y se agarraban muy bien. Y ahora de esos agarres había que pasar a este tubo, no era giratorio, pero sí tenía cierto vaivén al estar colgando ahí de dos cables. Y del tubo pasábamos a esta red que no había que remontar, sino pasar por debajo, pero con mucho cuidado de no tocar la zona de agua, amarilla inhumana, para que se vea bien. Continuamos, muro invertido y de frente, en forma opuesta, una pirámide. También con agua, con colorante. Bastante bajito, se hacía bien esa pirámide, se agarraba uno con las manos y ya no había problema para subir. Además, agarraba bastante bien esa tabla. Seguimos con la acumulación de obstáculos, cuerda vertical, en este caso lisa, unos 4,5 metros, calculo yo, con esta grúa sujetando esa barra. Bajamos y continuamos porque había más. Poza seca de la que era más difícil de lo que parece salir porque estaba muy liso y seco el corte. Por fin encuentra Pedro la zona por donde salir y la otra un poquito más baja, aprovechando el impulso arriba. Volvemos a la zona de acumulación de obstáculos y tenemos otra vez cuerda vertical, pero con ese UFO, el ovni ahí, ese tropezón que te obliga a tener un poquito de técnica, de estrategia. El obstáculo quizás uno de los más complicados o el más complicado a lo mejor, según cada uno. Estas bolas estaban muy separadas y el que no sea capaz de pasarlas así a una mano con brazos tendidos tenía que ir a pulso y entonces estaban unos 65 centímetros calculo yo y había que afinar un poco, pero bueno, la élite no debe tener problemas en estos obstáculos. Inmersión total, agua azulada en este caso. Salimos y llegamos a zona de piso irregular, zona boscosa, de zigzag, con cuidado aquí donde se apoyaban las manos ya que es zona de mucha zarza y ortiga. Carga de ruedas con habituallamiento en medio que por supuesto que aprovechamos. Seguimos con la carga por toda zona muy agreste como veis. Soltamos la rueda, pero para coger otra. Yo creo que es el arrastre más pesado que he hecho hasta ahora. Además, el suelo, ese pasto seco, servía de freno natural. Y después de este arrastre, volteo, bastante más sencillo, solamente uno hacia un lado, otro hacia otro. Túnel de red, después del cual ya tenemos un tramo bastante largo de carrera que nos lleva de nuevo a la plaza, a los obstáculos finales, los más espectaculares. Muy bonito y más de uno tuvo que repetir estas ventanas con ranuras donde tenías que ir metiendo esas herramientas que nos daban, meterlo y girar para que no saliera. Y bueno, contento de haberlo pasado a la primera. Anillas colgantes, anillas para mano, anillas para el pie, no era obligatorio tocarlas todas, de hecho ahí optó por saltar directamente a la otra, aunque tenías la ayuda del medio, pues si alguien quería. Te sentías un poquito torpe cuando te colgabas ahí de la anilla a veces y te ponías a dar vueltas, pero bueno, un obstáculo también de los que digo que todo el mundo pasa, pero hay quien lo pasa más deprisa y gana unos segundos que según qué caso pueden ser unos segundos preciosos porque pueden dar opción a un podium perfectamente en el caso de que vayan muy igualados. Y el obstáculo estrella traído directamente del europeo, este obstáculo a baja suspensión, perfectamente adaptado aquí, esa rueda giratoria que te obliga a mantener ahí en todo momento pies en alto para no tocar el suelo y un pequeño descansito que mientras no viniera alguien detrás te permitían ahí mantenerte un momentito. No esperamos mucho y vamos a por la siguiente, la segunda parte, que es muy similar, pero terminaba con una anilla, como os podéis ver ahí, y de la anilla había que pasar a ese tubo ascendente que tenía ahí unos hierros verticales que te servían de soporte para poder enganchar las piernas, como va haciendo ahí que os habla. Y ya casi terminando, solo quedaba subir esta rampa que afortunadamente resbalaba menos de lo que yo pensaba. Venga, general, vamos, plancha.
Ahí los compañeros animándome. Y no me salió tan bien como Rubén, que casi no necesitas ni poner las manos. Sobrado. Y después de la rampa llegaba este suelo de red ascendente. Y en el descendente que Pedro ahí opta por rodar. Y fijaros que casi, pues no, casi no. Es mejor. Se llega mucho más rápido. Deslizamos por ese tubo y entrando en meta y a disfrutar de este carrerón, recordándolo y saludando a los compañeros y amigos que hemos visto durante la carrera. Cruza la meta y ahí el compañero con el que entro casi junto. Y algunas fotos para el recuerdo de esta bonita y recomendable carrera. Creo que es muy evidente que para nosotros ha merecido la pena hacer este viaje de casi 800 kilómetros para estar unos días en Asturias y por supuesto para disfrutar de esta preciosa carrera. Carrera caracterizada por un montón de obstáculos novedosos, muy originales, muy divertidos, técnicos no muy largos, lo cual te garantizaba que prácticamente los ibas a pasar, aunque te obligaba a una estrategia, a un estudio previo para ver cómo podías pasarlo lo más deprisa posible o para no tener que repetirlo. Se permitió además el día anterior, se puso un horario en el que se podía tener una toma de contacto con los obstáculos, incluso probarlos, cosa que a mí particularmente me encanta. Si es una carrera cercana, pues voy el día antes, y si es una carrera muy lejos, lo normal es que un día antes también estemos ya por la zona. Me gusta mucho ese ambiente de encontrarte con compañeros ya, con amigos, muchos conocidos, y comentar un poquito pues las cosas de la carrera, cómo la vemos. Como obstáculos más exigentes, quizás este de las bolas de suspensión, que estaban muy separadas, o el de los tableros de madera, las ventanas, los tableros de madera, que había que ir metiendo estos enganches y engancharlos en unas ranuras, y como no, el obstáculo europeo, ese combo al final de suspensión a baja altura, con un montón de accesorios, la rueda giratoria, nunchakus, anilla, en fin, una pasada de obstáculo. Amigos de la Cross, Emilio, seguro que nos veremos más veces. Gracias por todo. ¡Ajú!